Muy bien, 9 de la mañana, 16 minutos en todo el país. Y bien, lo decíamos, ¿no? Al comienzo de esta edición de Mañana Sí, obviamente lo que fue la presentación del presidente Javier Milei ayer en la exposición rural, con, bueno, un discurso que tuvo mucho guiño hacia el sector ganadero, con obviamente intenciones o buenas intenciones, intenciones que tienen que ver con salida del cepo, bueno, con medidas que se van a ir dando a medida que vayan pasando los meses, con la reducción del impuesto país en el mes de septiembre, con la eliminación directamente hacia fin de año. Bueno, estas cuestiones vamos a conversarlas, ya estamos en contacto con Agustín de Haro, analista económico, coordinador de CREER, sobre la situación macroeconómica. En minutos nada más vamos a entablar el contacto con él como para dar un poquito una mirada más rigurosa sobre estas, por lo menos, medidas, estos anuncios, si son realmente factibles. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días. Jorge Moure te saluda. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan todos? Bueno, Agustín, para comenzar, lo que fue la presentación, ¿no?, de Javier Milei en la exposición rural, hablando de la salida del cepo, hablando de la eliminación paulatina del impuesto país. ¿Cómo viste, qué lectura haces sobre el discurso que hizo el presidente? Mira, en base a lo que vos decías, incluso cuando te escuchaba recién en el programa, se empieza a observar un esquema de salida del cepo, que uno entra acá vamos a estar un poco en las figuras geométricas. Hay un economista que se llama Juan Manuel Tellechea, que habla del dilema económico en el que se está metiendo el gobierno, que va en línea con lo que vos me preguntás. Milei, desde que anunció su plan económico, incluso tanto Caputo como Baucheri, sí, están hablando de un plan de estabilización, en referencia a que hay que cumplir con una serie de requisitos. Por un lado, la primera etapa, ¿cuál era? Dar el déficit fiscal. Claro. Y la segunda etapa era, bueno, tenemos un conflicto con los puts, que estuvo muy en boga, todo el tema de los puts, los pasivos remunerados del Banco Central. Y la tercera instancia va a ser la salida del cepo para lograr ese plan de estabilización económica. Sí. Ahí es donde se empiezan a ver algunos rutas, porque ley, incluso nosotros lo estábamos mostrando en el informe del Centro de Estudios, el impuesto país ha sido fundamental para el superávit fiscal del gobierno. El impuesto país lo subió el gobierno a 17,5 y ahora Caputo lo prometió a bajarlo al 10%. En eso de las figuras geométricas que yo decía, fíjate la particularidad de esto, que es interesante, y cómo esto se vincula con los políticos que vos decías al inicio del programa, que se empieza a observar una interna entre Villarreal y Milei. Este sistema tiene una particularidad. Vos tenés, por un lado, la baja de inflación, por el otro, la acumulación de reservas, y por el otro, la salida del cepo. La acumulación de reservas y la baja de inflación, el gobierno lo logró. Lo que se le está haciendo más complicado es, bueno, salir del cepo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando lo discutimos con el grupo de economistas en la consultora? Es, bueno, esto empieza a pasar a un cuadrado, porque vos, Milei, lo que agrega ahora es que tanto el déficit fiscal, las cuestiones de los puts, que es lo que te comentaba al principio, ahora le agrega algo nuevo, que es que la inflación, esto es lo que siempre le reconocemos al gobierno, viene bien, el ritmo de desaceleración de la inflación, va a tener que converger con el crawling P, que es un término, viste, que también está muy en boga. Sí, sí. ¿A qué ritmo? Al 2%. Una vez que logran eso, tiene que ir a converger al 1%, y así hasta llegar a 0. Ahora bien, nosotros le agregamos un tercer factor. Para no tener el problema de las reservas, lo que va a tener que lograr el gobierno, y creo que por eso Milei está tan preocupado en los anuncios, empieza a haber un esquema de un cambio de régimen macroeconómico de este gobierno, a diferencia del anterior, que tiene que cerrar con, que esto no es algo que se le generó a Milei, pero con crédito o inversión externa.
un poco me acuerdo en la columna anterior que venimos acá que hablábamos del RIGI. Sí. Bueno, eso lo que el gobierno dice es va a ser una fuente de inversiones. Por lo pronto no hay grandes inversiones en lo que hace a la macroeconomía. Y por el otro, también lo que necesitan en esto de seguir, tuvimos superávit financiero en junio, que es otro buen dato que muestra el gobierno. Siempre nosotros entramos en la discusión, bueno, cómo están logrando esas cosas, pero en base a eso es que nosotros decimos, bueno, agréguenle también, pasamos de un trilema a este cuadrado. La parte del crédito va a ser fundamental para lo que quiere lograr el gobierno en su última etapa, que es el plan de estabilización. Claro. Y ahora esto está... Sí, decime que hay algo interesante que quiero mechar con lo político. Sí, a ver. Que es, porque hay una cuestión fundamental en la gestión de la política macroeconómica, que es básicamente la cohesión política que se observe desde el presidente. Milei ha demostrado claramente que tiene conducción en su gobierno, que tiene por personalidad, se puede usar o no, pero ahora se empieza a ver una ruptura de una película que ya vimos hace poco, que es que la vicepresidenta empieza a tomar notoriedad y empieza a tener posturas antagónicas, caso como son cuestiones pequeñas, o sea, no es que esto, estamos hablando del nivel de interna que había en el gobierno anterior, pero fíjate la postura con lo que pasó con Francia. Claro. Bueno, se empiezan a ver rigideces, Villarroel tiene otra postura, entonces es donde también observamos nosotros y creemos que lo político es fundamental para analizar esto, porque después si querés profundizamos en algunas cosas del informe más técnicas, pero es lo que te desordena la ejecución de una política económica. Agustín, la semana pasada en una entrevista el portavoz Manuel Adorni hablaba sobre la eliminación del Banco Central, diciendo que con pinceladas de amor, así, textual, iban camino hacia eso. ¿Qué significa que nuestro país no tenga más o no exista más el Banco Central? ¿Qué impacto tiene? Bueno, eso, Jorge, mira, va a quedar registrado. Eso, llanamente, es imposible. O sea, ningún país serio, capitalista, que funcione como está hoy estructurado el sistema financiero, no tiene Banco Central. Porque acá hay que separar lo político, aquí le habla Adorni, del que ejecuta la política económica, que es el tándem Caputo-Bauchili. Adorni es vocero. Sí. O sea, eso es inviable, básicamente, no tener Banco Central. Fíjate también acá, en un análisis más político-económico, que hasta el propio Milei, ya no es el Milei de campaña, que decía, yo me corto un brazo antes de subir un impuesto, yo quiero dolarizar. Pues fíjate que el gobierno, el que maneja la política económica, que es Caputo, es... le puede gustar o no, pero es un tipo que en la parte financiera ha trabajado muchísimo tiempo. Están hablando de otro plan, ya no es dolarizar, es una competencia de moneda. Claro. Bueno, vamos sacando los pesos, vamos fortaleciendo el peso, al haber menor cantidad de pesos, Agustín, pero no es dolarizar. Que haya competencia de moneda, esto está bueno lo que estás diciendo, no es bimonetarismo. Mira, la naturaleza de la economía argentina es bimonetaria. Claro. Entonces esa competencia de monedas es bimonetarismo, pero legalizando muchas operaciones. Okay. Esto, Jorge, acá vamos a una diferencia de lo discursivo a lo ejecutivo. Vos, por ejemplo, viste te lo pongo en un ejemplo concreto, el gobierno al normalizar la política de tasa de interés hizo que se reactivaran los créditos hipotecarios UBA. Sí. Así que fue como, ahora bien, las operaciones, cuando vos vas a comprar un inmueble, se suelen realizar en dólares, las hipotecarias. El banco te liquida pesos. Claro. Vos tenés que empezar a reestructurar leyes de la Comisión Nacional de Valores para que te dejen comprar dólar net, hacer la operatoria. No sé si eso hasta acá se entiende, está muy técnico. No, pero a ver, vayamos a un ejemplo muy claro que vos lo que estás diciendo, el tema de, por ejemplo, las operaciones para comprar una propiedad, ¿no? La propiedad está en dólares. Uno hace, ¿no? Empieza a hacer toda la mecánica administrativa, pero en la escritura no está en dólares, está en pesos.
en pesos, tal cual. Y fíjate, es un factor, mira, nosotros en el informe, que es algo muy loco, pero cuando lo estábamos terminando con el grupo económico, lo estábamos terminando un sábado a las 9 de la mañana. ¿Qué sábado fue? El del 28 de junio. Que fue el último gran anuncio de las 3 etapas, que es cuando empiezan a mostrar esto como un plan de estabilización. Sí. Esto de mi óptica no es un plan de estabilización, explicando un poco también que es un plan de estabilización. Cuando hay una macroeconomía desordenada, como es la que heredó el gobierno de Milei, y como esta que vienen en los últimos 10 años, a veces más, a veces menos, los planes de estabilización es abordar la economía, arreglar los problemas que tiene con distintas herramientas. Una es, por ejemplo, la tasa de interés. Como eso después te remunera. Cuando el gobierno dice, vamos con los FURs, básicamente lo que también busca es que se deje de expandir la base monetaria, que deje de haber tantos pesos en la economía, porque eso, vos me hacías la pregunta de bimonetarismo. Los pesos en la Argentina, sobre todo en épocas turbulentas, terminan yendo siempre al dólar. Ahí empiezan a ver el problema de las corridas. Y fíjate, con el anuncio del 28 de junio, el gobierno lo que busca es reducir la brecha. ¿Por qué? Tuvieron un gran comportamiento cuando uno observa, sobre todo lo que fueron los meses de marzo, a partir de febrero hasta mediados de mayo, la brecha estuvo baja, en torno al 15-20%. Ahora, se le dispara la brecha a partir de mayo, vinculado a que el Banco Central deja de poder comprar reservas netas en el mercado de cambio. Venía muy bien el ritmo del Banco Central los primeros 4 meses. Compraron a un ritmo de 2.500, 3.000 millones de dólares, con un Banco Central que estaba muy complicado, lo que le habían dejado el gobierno. Nosotros siempre hacíamos la distinción, bueno, ¿cómo están logrando acumular reservas? Y decíamos, bueno, está pagando las importaciones en cuotas, pasaron ahora de un esquema de 4 cuotas a 2. Y esto, cuando vos lo trasladas a cuestiones más concretas, como es, bueno, una operación inmobiliaria, el gobierno salió a anunciar con bombos y platillos la vuelta de los créditos, y no es un boom. O sea, no es que estamos hablando de un boom. De operaciones inmobiliarias. Se está reactivando, hay consultas, los bancos comerciales están recibiendo muchas operaciones, pero después la discusión es cuántas se están ejecutando. Claro. Porque una vez tenés que arreglar muchas cosas. Si un ministro de Economía, vos cerraste una operación, por ejemplo, un viernes, para ir a firmar, escriturar el lunes. El ministro de Economía hace un anuncio fuerte un sábado, esa operación lo más probable es que se te caiga. Se te caiga. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. Obviamente la invitación siempre está abierta para seguir conversando, para seguir analizando toda esta realidad, ¿no? Todo este microclima que se está viviendo, porque siempre hay novedades. Muchísimas gracias, Jorge, que tengan un buen día. Un abrazo. Agustín de Aro, economista económico, coordinador de CREER, sobre la situación macroeconómica, pasaba por Mañana Sí. Mañana sí. Mañana sí. Mañana sí.